¿Qué interrogantes les planteo para esta clase, no? Para esta clase he planteado las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son las limitaciones de las redes actuales? Las redes IP, las redes como las conocemos, ¿no? Las redes de datos, ¿sí? Con un switch, con un router, una base de datos y tal como las conocemos. ¿Qué limitaciones tiene? Pensemos en eso. ¿Cuáles son las limitaciones más críticas en la administración de las redes actuales? ¿Sí? De pronto, las limitaciones actuales, ya vamos a ver una diapositiva adicional que nos responde esto, ¿sí? ¿Y es necesario ir hacia otro modelo de redes? Sí, es totalmente justo y necesario el poder avanzar hacia otros niveles de redes desconcentradas, descomplicadas. Y esto es lo que hace SDN, ¿no? Redes definidas por Software Defined Networking, por sus siglas en inglés. SDN lo que nos ayuda es que a mejorar la administración, a mejorar el mantenimiento, ¿sí? Y el levantamiento de servicios en las redes. Recuerden que uno de los principales puntos críticos de las redes actuales, las 4G, ¿sí? Es el levantamiento de servicios, ¿sí? Que es demasiado lento. Entonces, a esto nos va a ayudar tanto SDN, Software Defined Networking, como NFV, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones de las redes actuales? Que utiliza ruteo de mejor esfuerzo. ¿Sí? Esto es las redes IP. Las redes IP tienen esta limitación, ¿no? De que el router hace todo lo posible por llevar la información y que serían las capas superiores las que pedirán ya una reenvío de paquetes, ¿sí? Procesos de estandarización lentos, ¿no? Los RFCs del IETF, por ejemplo, sí, el IETF es el Instituto Internacional de Internet, ¿sí? De Esfuerzos de Internet Task Force, ¿sí? Que saca sus estandarizaciones mediante RFCs. Entonces, los procesos son lentos, sí, y a veces muy burocráticos, sí, tanto los RFCs de la IETF como los estándares de la IEEE, ¿no? Sí, y de algunas otras organizaciones tienen procesos muy lentos. Es lo que se refiere con procesos de estandarización lentos. Escasa programabilidad, ¿sí? Es poco lo que podemos hacer en un router, en un switch para darle inteligencia, ¿sí? Por sus limitaciones de memoria, sus limitaciones de procesamiento, en su mayoría está distribuida, en su gran mayoría, ¿no? Las redes como las conocemos es totalmente distribuida la administración. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos routers, switch por todo lado y cada uno está configurado de manera diferente, ¿sí? Fuerte dependencia con el hardware, ¿sí? Muchas veces las dependencias con el hardware tienen que ver por las marcas, ¿no? Si ya yo conozco Cisco, me caso con Cisco y toda mi red es Cisco y eso pasa, ¿no? Constantes actualizaciones de firmware que están sacando los proveedores, ¿sí? Y que hay que hacerlo uno por uno, ¿no? Sí, los que han trabajado en administración de redes saben que para un firmware hay que meterse al equipo, actualizarlo y de pronto se puede hacerlo remoto, pero hay que hacerlo equipo por equipo, ¿no? A través de una conexión SSH se lo puede hacer y el software también es pesado, ¿sí? Entonces son las limitaciones de nuestras redes actuales. ¿Para qué? ¿Dónde nace SDN? Para aliviar estos problemas, ¿no? Entonces dice, SDN emerge como un paradigma en la arquitectura de las redes que espera superar las limitaciones actuales. ¿Y cómo espera superar esto? Separando el plano de control del plano de datos, ¿sí? Por acá, déjenme ver. Yo tengo, no, se me fue unita más, sí. Aquí está cómo están las redes actuales, ¿no? ¿No es cierto? Son dos elementos principales que hace de SDN. Rompe con la integración vertical y separa el plano de control del plano de datos. Sí, miren, ¿cómo es una infraestructura de red? Tenemos acá nosotros nuestros switch, nuestros routers, ¿sí? Y en ellos, de pronto, le vemos por acá, acá está, ¿no? Nosotros tenemos la arquitectura de las redes IP, de las redes IP actuales, ¿no? Legacies, sí, las actuales, ¿sí? En donde el plano de control y el plano de datos, ¿sí? ¿No es cierto? Está en todos nuestros equipos de networking, ¿sí? Las tablas de ruteo, tanto como las interfaces, sí, o las tablas de switcheo y las interfaces se encuentran en los switch y los routers. ¿Qué es lo que quiere hacer SDN? Romper con eso.
quitarle al switch, quitarle al router la carga pesada y distribuida de tomar decisiones en el plano de control, ¿sí? Y solo se encargaría del plano de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Al separar el plano de control y el de datos, los dispositivos de red son más sencillos, ya que el control se implementa en forma centralizada desde el punto de vista lógico. Miren, entonces, acá tenemos cómo sería una arquitectura donde todos los switch y router están conectados a una plataforma de control, ¿sí? Y esta plataforma de control centralizada es la que interactúa con las aplicaciones de red, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estos dispositivos que ya no se llaman router ni switch, sino dispositivos de red ni firewall, van a depender de qué? Del software que el controlador les cargue para hacer un firewall, para hacer un switch, ser un router, ¿sí? Un balanceador de carga o cualquier dispositivo de red. Esto contribuye a facilitar la aplicación de políticas y reconfiguración de las redes. Sí, es bueno que aclara que un control centralizado no significa que físicamente también es centralizado. De hecho, a fin de garantizar un adecuado nivel de desempeño, escalabilidad y disponibilidad, físicamente el control debe estar distribuido en las redes actuales. Tanto el plano de control como el de datos están incluidos en los routers y switches de la red, así que conviven en un solo dispositivo, ¿cierto? Cuando compramos un switch, cuando compramos un router, nosotros compramos el plano de control y el plano de datos en un solo dispositivo. ¿Qué es lo que quiere hacer SDN? Y lo que está haciendo SDN es quitar eso, ¿no? Quitarle a estos dispositivos de red el plano de control, ¿sí? Y que sea otro ente encargado de hacer esto, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿no? Entonces, miren, la infraestructura, la arquitectura de red de SDN, ¿qué nos plantea? Nos plantea una capa de infraestructura en donde, ¿qué? En donde estarán los dispositivos de red, ¿sí? Una segunda capa de control en donde estarán los servicios de red y una capa de aplicación donde estarán ya las aplicaciones de negocios, ¿sí? Todos estos, ¿no? Unidos por interfaces, ¿sí? Como una interfase, la interfase del plano de control y de datos que se llama, bueno, no es que se llama, sino que la más popular es OpenFlow, ¿sí? Entonces, OpenFlow es un software que hace de interfase entre el plano de datos y de control y que provee de los servicios de red a cada uno de nuestros integrantes de la red, los dispositivos de red. Entonces, ese dispositivo puede ser un switch, un router, un balanceador de carga, o si yo lo quiero programar de otra manera, puede ser un firewall, ¿sí? O cualquier dispositivo de red que yo necesite. ¿De qué va a depender? De lo que yo le pueda cargar desde el SDN Control Software, ¿sí? Y a través de qué se hace esto, a través de OpenFlow. Aquí tenemos un ejemplo bastante parecido, ¿no? Como un metro, ¿no? Sí, en donde las rutas y todo se definen centralizadamente, sí, están definidas, sí, y están controladas, perdón, están controladas por un operador, ¿sí? Y los datos que son los usuarios, ¿sí? Simplemente se encarga permite un envío de paquetes, ¿no? ¿Sí? En cambio, el plano de control determina cómo la red debería comportarse, ¿sí? Y esto hace que sea dinámico, ¿no? Si entonces que una red que de pronto es un tanto estática con las tablas de ruteo cargadas en nuestros routers, ¿sí? Con los mapas de switcheo cargados en nuestro switch, ¿sí? Y que no pueden cambiarse así dinámicamente, ahora sí lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, esa es la estructura que les indicaba. La arquitectura IP como la conocemos. Nuestros switches, nuestros routers, nuestros firewalls, nuestros ecualizadores de carga, ¿sí? Conectados, ¿sí? Entre sí en la red, ¿no? Y determina que nosotros, que en cada uno de los dispositivos existe tanto el plano de control como el plano de datos. SDN corta con eso y lo que hace es esto de acá, ¿no? Un enfoque distribuido, ¿no? Que es el principio de SDN. Existe un SDN controller que se conecta con todos y cada uno de los dispositivos de la red y que conoce cómo está la red en todo instante, ¿no?
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? A través de OpenFlow, este SDN controller, ¿sí? Configura la red, la vuelve a configurar, la cambia, ¿sí? De acuerdo a lo que necesite el usuario. Entonces, se vuelve mucho más dinámico, mucho más rápido el poder nosotros manipular, manejar, administrar una red. Sí, acá tenemos otra diapositiva interesante, casi lo mismo, ¿no? Sí, y acá tenemos lo importante que dice, hardware de propósito general, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se vuelve mucho más fácil el comprar un dispositivo de red porque le van a cargar ustedes el programa. ¿Sí? Es como ahora, nosotros tenemos unas computadoras de diferentes prestaciones, diferentes marcas, ¿sí? Y nosotros somos quienes cargamos el sistema operativo, el usuario, ¿no? Ah, no, yo necesito Linux, entonces le cargo una distribución Fedora, una distribución Ubuntu, ¿sí? Ah, no, o Khalil, o sea, lo que yo necesite, ¿no? O yo soy un usuario que necesita Windows, ¿sí? Windows 11, Windows Networks para redes, ¿sí? Entonces le cargo lo que yo necesite. Y lo que está acá, la programación en alto nivel, es en el SDN Controller, ¿sí? Entonces esa es la idea, ese es el paradigma. Por eso en la primera diapositiva hablaba de SDN es un paradigma, es una idea que se implementa en redes planteando la separación del plano de control del de datos. Sí, entonces, la comunicación entre dispositivos, en este caso unas computadoras, sí, a través de OpenFlow, que es el, el software Southbound, donde está, acá está, Southbound API, o la interfaz al sur y la interfaz al norte, el Northbound API, que es la que conecta la capa de control y la capa de aplicación. Son nombres nada más que se dan dentro de esta tecnología, ¿no? Sí, entonces, aquí está el switch que carga OpenFlow. Sí, yo tengo un switch OpenFlow. Ya voy a ver si les puedo indicar unas fotos, que lo vean acá, ¿no? Entonces, una tarjeta, ¿no? Una tarjeta electrónica que yo le cargo a través de OpenFlow lo que quiero que haga, ¿no? Sí, yo quiero que sea un switch, un router, ya les decía, un balanceador de carga, un firewall, ¿no? Entonces, miren, este switch OpenFlow, ¿sí? Tiene acá abajo la tabla de flujo, de la tabla de flujo, ¿no? De datos, ¿no? ¿Cómo quiero yo que la información viaje, ¿no? Sí, y se genera a través, claro, el controlador se comunica con el OpenSwitch, con todos los switches de la red, a través de una comunicación segura, security layer, ¿no? Socket, sí, un socket seguro, sí, a nivel de capa 4, sí, que lo hace, ¿no? Y de acá ya con las aplicaciones de plano de control y las aplicaciones SDN. ¿Sí? Miren, acá tenemos, ¿sí? Claro, lo que es importante, la parte uno, ¿no? El switch OpenFlow se conecta con las computadoras. ¿Y quién es lo que controla el switch? Ya no es el switch como tal, sino es el controlador. ¿Sí? El switch ya no decide qué hacer, sino que depende de lo que le digan de aparte de arriba. Por eso se habla de centralizar el manejo de la red. Y como veíamos en la diapositiva primera, no significa que se centralice en un solo sitio, no en un solo sitio, no, puede estar distribuido lógicamente, ¿no? Físicamente, ¿no? Pero lógicamente es uno solo. Sí, acá tenemos algunas de las más famosas tecnologías y protocolos que trabajan a nivel de SDN, ¿no? Acá tenemos los switch OpenFlow como la API Southbound, ¿sí? ¿Sí? Tenemos acá los controladores de SDN, ¿no? En donde están las funciones de servicio de red, ¿sí? Las funciones de orquestación de red y y las funciones de administración de la red, ¿no? Aquí hay muchos otros más, dependiendo de cómo lo veamos, ¿no? Hay el Floodlight, hay el Open Daylight, el Knox, ¿sí? Y acá la programación, ¿sí? Los tres grandes eh, lenguajes de programación actuales, Java, C++ y Python. Entonces ya, como yo les decía,
vamos a ver algunos conceptos que vienen puramente de la informática, de la parte de computación, de la parte de ahí, de donde se arrastran a las redes y se aplican acá, ¿no? Entonces, la clasificación de los controladores pueden ser totalmente centralizados como distribuidos. Si ustedes pueden ver, darse cuenta acá, ¿cuál es la ventaja de esto? No simplemente el distribuido tendrá una escalabilidad alta, claro, su administración es más compleja, ¿sí? Pero su desempeño es alto. En cambio, un centralizado tiene una escalabilidad pobre, su manejo es mucho más simple, pero su desempeño es limitado, ¿sí? Dice, en el centralizado, obviamente, todos los planos de control lógicos están ubicados en una sola ubicación, ¿no? Pero el distribuido, y acá hablamos ya de otros conceptos como computación en la nube, ¿sí? Y otros conceptos adicionales y servicios en la nube que da todo esto, ¿sí? Una tabla comparativa de los principales controladores SDN que existen. Sí, miren, acá no está OpenFlow, porque OpenFlow no es un controlador, sino es un protocolo de comunicación entre la capa los equipos de datos, los network device, los dispositivos de red, con el SDN, ¿no? Con el controlador SDN. Entonces aquí miren, Beacon, Beacom, Hyperflow, Onyx, Rosemary, Floodlight, OpenDate Live, Smart Light, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué arquitectura tienen? ¿Cuáles son los principales lenguajes? ¿En qué lenguaje de programación están escritos? ¿Sí? Eh, ¿Con qué trabajan como interfase del norte, Northbound API? ¿Sí? eh, ¿Qué modularidad presentan? Alta, baja, ¿sí? Y quiénes están auspiciándolo, ¿no? La Universidad de Stanford, acá tenemos bien Google, acá tenemos Cisco, la Universidad de Brown, realmente Linux Foundation, ¿sí? Especialmente universidades y equipos constructores de dispositivos de red y de redes de telecomunicaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades y retos de SDN? ¿Sí? Tenemos la gestión centralizada, ¿sí? La accesibilidad, la actualización del software, la virtualización, las interfaces abiertas, la inteligencia artificial y los nuevos modelos de negocio, ¿sí? ¿Cómo ayuda SDN en 5G? Claro, yo les decía, necesitamos SDN en 5G ¿para qué? Para poder bajar las latencias. Obviamente una red mucho más rápida que toma decisiones más rápidas, ¿sí? Se demora menos, ¿sí? Entonces puede trabajar así, ¿no? Sí, si tenemos un dispositivo SDN controlado que conoce toda la red y sabe cómo esta funciona, obviamente va a disminuir la latencia. ¿Sí? Obviamente también va a disminuir el tiempo de despliegue de servicios, ¿sí? De 90 minutos, de 90 días a 90 minutos, servicios en la red, ¿no? Y obviamente también, si eh, tenemos nuestra SDN, ¿sí? Trabajando distribuidamente, ¿sí? Tenemos que disminuye totalmente el consumo de energía. ¿Sí? Este es el rol fundamental de SDN dentro de 5G. Veamos unas conclusiones finales sobre SDN, ¿sí? Tenemos que SDN se basa en una gestión centralizada y un enfoque programable, ¿sí? Entonces, entra bastante en la programación. Nosotros vamos a programar un switch, vamos a programar un router, ¿sí? Hay un código para programar un switch, un código para programar un router, ¿sí? La separación del plano de datos del plano de control como elemento clave, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los dispositivos de red, los network device, ¿sí? Los dispositivos de red van a ser cajas negras, ¿sí? ¿Cómo se llama una caja negra? Una caja negra es cuando un dispositivo lo tenemos cerrado, ¿no? ¿Sí? Y tienes capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y de interfaces, ¿sí? Y nosotros es hardware nada más, ¿sí? Entonces, nosotros va a depender mucho de lo que le pongamos ahí, ¿sí? Va a ser realmente las redes definidas por software, ¿sí? Depende de lo que le cargamos al hardware, ¿sí? SN promueve la softwareización de la red de acuerdo a los requerimientos de las arquitecturas 5G que están emergiendo, 5G emergentes.
SDN presenta un ecosistema totalmente abierto. Todo esto y nos impulsa a plantear nuevos modelos de negocio, ¿sí? Esto es SDN. La idea fundamental de esta primera parte de la clase es que ustedes tengan una idea clara, concisa, de que SDN viene a afectar todas las redes de telecomunicaciones, ¿no? ¿Sí? No solo 5G, sino todas las otras redes de datos, ¿sí? Y es un concepto que se está aplicando ya y que está funcionando en distintas partes del mundo a través de los controladores SDN, que son los más populares, y OpenFlow, ¿sí? Eso es lo fundamental de SDN. ¿Preguntas hasta ahí con respecto a SDN? ¿Alguna duda que pueda yo disiparla? Una consulta, Juan Gabriel, Claro buenos que- días. Hello, buenos días. Buenos días, sí, Cristian, lo Ah, escuchamos. ¿cómo está, Juan? Sí. Los equipos que ya hablamos a nivel de router switch, o sea, digamos, yo ya quiero armar una red con SDN. Digamos, es como comprar un... No, ya no sería un router, sino se pediría que un equipo SDN y yo lo Claro, un programo network como yo device. lo... Claro, ahora se habla de switch OpenFlow. Ah, Cuando ya, y tú, ahí yo lo programo como yo, la función que yo exactamente, necesite dentro de la red. HP tiene Mm, modelos, ¿quién más tiene modelos? Cisco tiene modelos OpenFlow, que ya, mm, ya, ya tienen los conceptos de SDN en el dispositivo. Switch, ahora eh, llaman Switch que soporten OpenFlow, pero en realidad son dispositivos de red dentro del paradigma SDN, ¿no? exacto. Ah, listo. Sí, sí, Muchas sí, gracias. sí. Pueden Entendido. revisar si quieren a una página y pongan HP OpenFlow Switch y le sale lo que quiera de equipos. Entendido. Gracias, Juan Ya. Gabriel. ¿Alguna duda, consulta adicional? Déjenme un segundo, les pido, solo voy a buscar, yo creo que tengo aquí en mi escritorio, lo tengo en la oficina, el switch SDN que yo tengo, el dispositivo SDN. Me dan un segundo. Hola, hola, ya estoy por acá. A ver, atención, aquí sí lo encontré, miren. No sé si se puede ver acá. Quitemos el fondo. Salgamos de dejar de compartir, dejemos de compartir la pantalla. ¿Cómo quito el fondo? ¿Dónde estoy? Fondos, 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 no sé cómo. Bueno, acá tenemos. Uy, déjenme ver. Mm, acá está. Acá estamos, ¿sí? Miren, bueno, está al revés. ¿Se puede hacer espejo? No. Zodiac FX dice OpenFlow SDN Switch. ¿Sí? Aunque está al revés, ustedes lo ven al revés. No sé si lo ven al revés, yo lo veo aquí al revés, en la cámara. Nosotros sí se nos ve bien, Juan Ah, Gabriel, ya, qué gracias. bueno. Zodiac FX Open Switch, un dispositivo pequeñito, ¿no? Sí. Este, ya tiene su cable USB para programarlo. ¿Sí? ¿Y qué es esto, no? Miren.
una tarjeta, ¿no? Con cuatro puertos Ethernet, ¿sí? Pero que lo hemos programado como router, lo hemos programado como switch, lo hemos programado como firewall, ¿sí? Y ha funcionado bien. Un dispositivo pequeño, ¿no? Para pruebas, pero también hay dispositivos mucho más grandes de 24, 30, 60 puertos, ¿no? De acuerdo a los switches, a las puertas que se necesite, ¿no? Sí, la compañía que lo hace es Narbound Networks, ¿sí? Y más o menos en Australia, y más o menos tiene un costo de $100, esto, más o menos, ¿no? Sí, con envío y todo eso. Sí, pero funciona bien, ¿sí? Entonces, claro, y como les digo, es un dispositivo como para hacer pruebas pequeñito, como un switch, se puede, casero, digamos, ¿sí? Pero que nos ha servido bastante. Hicieron una tesis al respecto de esto, ¿no? En donde se vio la utilidad del SDN y se programa bajo OpenFlow, ¿no? Sí, ahí se le programa con OpenFlow qué es lo que queremos que haga, ¿no? Sí, y funcionó bien como cualquier dispositivo de red, como un switch, como un router, así, ¿no? Y la parte del controlador, el SDN controlador, el Bueno, como controller. es software, ¿no? El controlador lo instalamos en una máquina, ¿sí? Creo que trabajamos con Ah, es como un servidor. Exactamente, sí. Ya, listo. Sí, 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 sí. Se lo Mm, instala en una máquina, ¿no? Sí. listo. Open Daylight creo que utilizamos, ¿sí? No recuerdo, fue hace unos 2 o 3 años esta. En pandemia fue. 4 años estamos en pandemia, sí, más o menos. Pero es un concepto que ya viene desde antes, ¿no? Sí. Listo, entonces continuamos. Ujú. Me parecía válida la interrupción para que ustedes conozcan, ¿sí? Listo, entonces, eso es SDN. NFV es otro concepto que viene directamente de las computadoras, de la parte informática. Todo el mundo creo que hemos trabajado con máquinas virtuales, ¿sí? ¿Qué es la máquina virtual? Nosotros estamos con un sistema Windows, ¿sí? Y necesitamos programar algo en Linux, hacer algo en Linux, ¿sí? O ver un equipo que solo funciona con Windows 7 e instalamos una máquina virtual de cualquiera de estos sistemas operativos, ¿sí? ¿Qué es NFV? Es la Network Function Virtualization, ¿sí? La virtualización de las funciones de red, ¿sí? ¿Cuáles son las interrogantes? Al igual que en la anterior, como para iniciar el concepto, yo me he planteado dos interrogantes. ¿Cuáles son las principales limitaciones de las soluciones basadas en hardware? ¿Sí? Es fácil implementar un cambio, aplicación, versión firmware en su red, ¿sí? Entonces, todas estas interrogantes pueden tener su respuesta en la virtualización. ¿A qué se refiere la virtualización? A la creación de particiones lógicas aisladas, superpuestas en el tope de una infraestructura física común. Tal como hacemos nuestra máquina virtual en nuestra computadora, nosotros queremos ser una red virtual de nuestra red 5G. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo virtualizar ciertas funciones de la red para que me sirvan para voz, ciertas funciones de la red para que me sirvan para datos, ciertas funciones para que me sirvan para industria 4.0, ¿sí? Y así independientemente del hardware que estemos utilizando, sino que la virtualización de la red es más al estilo de las máquinas virtuales, ¿sí? Las redes virtuales no están limitadas a los usuarios o aplicaciones, sino que el concepto también incluye a los proveedores. Por ejemplo, un proveedor puede alquilar una red virtual y suministrar servicios de emergencia o de cloud computing, ¿sí? Entonces, esto es lo que viene, lo que está ya acá en el tema de virtualización, ¿sí? ¿Qué es la virtualización de la red? La virtualización es una tecnología que permite la creación de particiones aisladas sobre una red física compartida. Obviamente, tiene que haber una red física, tenemos que tener los fierros, tenemos que tener los switches, los routers, ¿sí? Nuestra red, nuestra estación base, ¿sí? Tenemos que tenerla para poderla virtualizar, ¿sí? De manera que varias redes heterogéneas virtuales
puedan simultáneamente coexistir en una misma red. Este gráfico yo creo que es este gráfico es bastante gráfico, ¿no? Este gráfico es bastante explicativo de lo que nosotros queremos hacer. Miren, acá tenemos una Physical Network Infrastructure, ¿sí? Una infraestructura de una red física, ¿no? Con los diferentes fierros que tiene esto, ¿no? Diferentes equipos, ¿sí? Y yo de cada una de ellas voy a sacar una copia, una Virtual Network uno, una Virtual Network 2, una Virtual Network 3, ¿sí? Que no necesariamente, aquí están igualitas, ¿no? No necesariamente tienen que ser iguales, sino que va a ser de acuerdo a lo que yo necesite. Los recursos virtuales se localizan en una red virtual, pero también es posible que varios recursos virtuales se agreguen para formar un recurso virtual. La virtualización separa el software del hardware, ¿sí? Una red soporta virtualización si permite la coexistencia de múltiples redes virtuales en una misma red física. Cada red virtual, VN, es una colección de nodos virtuales y enlaces virtuales. Es lo que yo voy a hacer, ¿no? Es lo que yo voy a hacer en 5G, ¿sí? Y lo que vamos a ver también en la siguiente clase, lo que se llama slicing, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere? Yo la veo la red como una pizza y yo quiero un slide de la pizza. Entonces yo quiero el slide para datos, yo quiero el slide para IoT, el slide para voz, ¿sí? El slide para Industria 4.0 y así yo puedo ir dividiendo mi red virtual, ¿no? La red física va a seguir siendo la misma, pero para eso se necesita software, ¿sí? Igual que en SDN, redes definidas por software, donde el software es el que manda, acá también para virtualizar pues, necesitamos software, ¿sí? Entonces, miren, esta es la clásica red. Sí, que nosotros tenemos recursos de red, ¿no? De un NAT, un bridge, un switch, un servidor de aplicación, una central PBX, un balanceador de carga, un firewall, routing, un server de calidad de servicio, un Network Authentication Table, un NAT, ¿sí? ¿Y cómo se lo ve acá? ¿No? ¿Cuál es el nuevo enfoque que tiene NFV? Ya no en dividir en equipos, sino en qué? En equipos de cada uno de, sino en recursos, en tres tipos de recursos, ¿no? ¿Sí? En recursos de switcheo, recursos de almacenamiento y recursos de procesamiento. Y todo esto unido con un orquestador. Sí, ya lo vamos a ver más adelante, tal vez tenemos una diapositiva mucho más explicativa del tema, ¿sí? La virtualización de funciones de red tiene como objetivo transformar la forma como los operadores de telecomunicaciones construyen sus redes mediante la virtualización de los recursos de nuestra red, ¿sí? Y se dividen en tres tipos, yo les decía. Procesamiento, todo lo que sea CPUs, lo que sea servidores, blades, racks y todo lo que nos da almacenamiento, lo virtualizamos, de tal manera que esos recursos virtuales son los que yo los distribuyo en la red, ¿sí? Almacenamiento, todo lo que sea dispositivos de almacenamiento, ¿no? Discos duros y equipos de almacenamiento grandes y todo eso. Y networking, todo lo que sea interfaces de red. Sí, entonces todo esto se virtualiza. La virtualización de funciones de red es aplicable a cualquier paquete del plano de datos y cualquier función de plano de control en redes móviles y fijas. Sí, entonces no tiene que ver mucho con SDN, porque hablamos del plano de control y el plano de datos, pero no es SDN, ¿no? SDN separa el plano de control del plano de datos, mientras que en FV lo que hace es virtualizar la red. Vamos a tener ejemplos de ello, ¿sí? Aplicaciones para elementos de switching, ¿sí? Para nodos móviles, ¿sí? Aseguramiento del servicio, ¿sí? Análisis de tráfico, elementos de tunneling gateway, ¿sí? Optimizaciones, ¿sí? Funciones de seguridad en NFV. Beneficios. Reducción, obviamente, de los costos de mantenimiento y operación CAPEX, OPEX, ¿sí? Disminuye el consumo de energía, al igual que SDN nos ayudaba a disminuir el consumo. Acá también se disminuye. Tiempo de comercialización más rápido, escalamiento de la red hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Puede crecer arriba, abajo, sin problemas. Configuración, topología adaptada a la demanda, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Uno necesita una red virtual de voz, se va a adaptar los recursos de red para la voz, ¿no? Miren, entonces acá tenemos el procesamiento, almacenamiento y red, que son el problema clave, ¿no? Miren, aquí tenemos el almacenamiento.
el almacenamiento de las memorias, el procesamiento, los procesadores, ¿sí? Y las interfaces de red, todo en una entidad física, ¿no? Que es el switch o el router o lo que quieren. Ahora no, ahora estos recursos van a estar virtualizados, ¿sí? Van a estar en la nube prácticamente, el cómputo, el almacenamiento y el networking, ¿sí? Lo que lo hace flexible, escalable, ¿sí? ¿Y cómo lo hace esto? ¿Sí? A través de la arquitectura. Miren esta arquitectura, ¿sí? Una arquitectura basada en todo en software. Y ahora vamos a ver cada uno de ellos. Permítame solo hablar de los retos que tiene NFV. Portabilidad, interoperabilidad, migración y coexistencia con las redes actuales, uno de los principales retos. ¿Cómo entramos a NFV sin que las redes actuales queden obsoletas? Seguridad, confiabilidad, resiliencia, administración y orquestación, automatización, integración. ¿Cómo consigue estos retos? A través de una arquitectura de este tipo. Miren, acá tenemos los recursos de hardware, cómputo, almacenamiento y red. Vamos a ver cada uno de ellos. Uy, déjeme ver, algo pasó con mi presentación. Un segundo, que no tengo A ver, me avisan si salen las letras. Yo no estoy viendo las letras. Me avisan, por favor, si salen las letras de la presentación. Sí, ¿no es cierto? Ahí sí. Sí, ahora sí. En la presentación no me están saliendo, no sé por qué. Miren, pero ahí sí, ¿no? Ya, ¿no es Sí, cierto? Entonces Sí. tenemos, ¿qué era lo primero? Aquí está más fácil todavía ver. Es la arquitectura que nos plantea el European Telecommunication Standardization Institute, ¿no? El Instituto de Estandarización de Telecomunicaciones Europeo, el ETSI, nos plantea la arquitectura SDN de esta manera, que en la primera parte, miren, Computing, Storage y Network, tenemos acá recursos de hardware, la fase física de toda arquitectura, Computing, servidores físicos, los blades, los rack que proporcionan capacidad de almacenamiento, CPU y RAM. Storage, sistemas de lanzamiento físico, discos duros, sistemas SAN, sistemas NAS, network, equipos físicos de la red, switch, routers, interfaz de red que permiten la conectividad. ¿Cuál es la función de esta capa? Proporcionar la potencia bruta de procesamiento, almacenamiento y conectividad. Recuerden, si no tenemos los fierros en este nivel de la capa, a este nivel de la capa de abajo, ¿no? La capa base, ¿sí? En la hardware, en los recursos de hardware no tenemos nada tampoco, ¿no? Listo. Luego de esto, sobre esta viene una capa de virtualización, ¿sí? El software que abstrae los recursos físicos y los convierte en recursos virtuales flexibles y asignables, el hypervisor o plataforma de virtualización. Hay algunas plataformas de virtualización, VMware, no sé, yo sí he trabajado con ellas, con una de ellas, KVM, Hyper-V, ¿sí? VMware se especializa en virtualización y también tiene máquinas virtuales, por eso se la conoce dentro del mundo de nuestro de tele, de electrónica, ¿no? Función. ¿Cuál es la función de la capa de virtualización? Crear una capa de abstracción que para desacoplar el software del hardware, permitiendo así la consolidación y una mayor eficiencia, ¿sí? Entonces tenemos la capa de virtualización, ¿sí? Por último, por siguiente, ¿no? Tenemos la infraestructura virtualizada. Tenemos la infraestructura física, la capa de virtualización y encima de eso ya tenemos cuál es la infraestructura virtualizada. ¿Qué tenemos, no? Es el pool o conjunto de recursos virtuales que se crean sobre la capa de virtualización. Componentes, máquinas virtuales, discos duros virtuales y redes virtuales. Todo lo que tenemos físico en la capa de hardware se vuelve virtual en la capa 3, ¿no? En la capa de infraestructura virtualizada, ¿sí? Entonces, pero ya no tengo que distribuir un equipo, sino distribuyo máquinas virtuales, discos duros virtuales y redes virtuales. Tal como, no sé si ustedes han hecho esto en Linux, que nosotros podemos virtualizar la tarjeta de red, ¿sí? Y creamos varias copias de la tarjeta de red virtualizada. Lo mismo se hace acá, ¿sí? ¿Cuál es la función?
Proporcionar la infraestructura virtualizada sobre la cual se ejecutarán las aplicaciones de red es el equivalente a un data center en una caja. ¿Sí? Tenemos todo un data center en una caja, ¿no? ¿Sí? Virtualizado. Y yo puedo distribuir ese data center como yo necesite. Cuatro, tenemos las funciones de red virtualizada, ¿sí? Si ya tenemos el hardware, perdón, los recursos virtualizados, ahora ya tengo las funciones de red virtualizada, lo que dice aquí, las VNF, las funciones de red virtualizadas. El software que implementa una función de red que antes ejecutaba un appliance físico dedicado, o sea, un equipo, ¿no? Sí, ahora yo qué necesito? Para esta red yo necesito tantos recursos de procesamiento, tantos recursos de almacenamiento y tantos recursos de interfaces de red, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, VNF1 podría ser un router, VNF2 un firewall, VNF un balanceador de carga, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con virtualizar funciones, tiene que ver mucho también con SDN, ¿sí? 5, y ya estamos acá 4 y acá en 5 tenemos los EMS. ¿Qué son los EMS? Son los Element Management System, sistema de gestión de elementos. Una vez que tenemos ya las funciones virtualizadas, tenemos un sistema de gestión tradicionales, pero ahora adaptados para gestionar una función de red virtualizada individual. ¿Cuál es la función? Gestionar la configuración, el rendimiento y las fallas de una VN específica. Por eso, cada VN, cada función de red virtualizada tiene su LMS, su sistema de gestión de elementos, ¿sí? Por ejemplo, el MS1 gestiona solo la VNF1. Y así, este es el router virtual del que estábamos hablando, ¿sí? Todo esto, déjame ver por acá, con la parte 6, ¿sí? Que es, aquí se me ha borrado, déjame ver un momento. Ya, la parte 6 es lo que ustedes ven acá como NFV Management and Orchestration. Ya, ¿no es cierto? Lo que se llama, ay, me sale, espérense. Ah, las letras están en otro color, déjenme ver. Pongámosle color negro. No, no, algo pasa, no, 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 ya le voy a revisar. Pero bueno, ya les mando el- las diapositivas corregidas, tranquilos, ¿sí? Es lo que se llama mano, ¿no? Mano, que es el mano, management orchestration de la red virtual, el orquestador, ¿sí? El orquestador, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Esta es la inteligencia y el cerebro que automatiza y gestiona todo lo que hemos visto anteriormente. El recursos de hardware, la virtualización, las redes virtualizadas, los recursos virtualizados y las funciones de red virtualizadas. Se compone de tres elementos claves. Sí, el BIM, que es el Virtualized Infrastructure Management Manager, sí, que gestiona y controla los recursos de toda la NFI, ¿no? Compute, Storage y Network, ¿sí? El EBNF Manager es responsable del ciclo de vida de una VNF, ¿sí? Y el orquestador. El orquestador es el cerebro principal. Gestiona el ciclo de vida de los servicios de red completos que suelen estar compuestos por múltiples VNFs conectadas entre sí. Recibe una solicitud de servicio. Ejemplo, desplegar un servicio de firewall para este cliente y automatiza todo el proceso. Decide qué VNF desplegar, cómo conectarlas y coordina al VNF Management y al BIM para hacerlo realidad. Todo lo que está acá, esta parte de acá, ¿no? ¿Sí? El orquestador, el VNF Manager y el Virtual Infrastructure Manager trabajan de la mano para que todo esto funcione, ¿sí? ¿Y para qué? A ver, no tengo flujo, pero casi me sale. Qué raro. A ver, vamos a ver si. No. Flujo y relación entre las capas.
Recuerden que tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? El orquestador recibe una orden para crear un nuevo servicio. Ejemplo, una conexión VPN. ¿Sí? El orquestador determina que necesita una VNF de firewall y una VNF de router. 3. Instruye al VNF manager correspondiente para que despliegue cada VNF, ¿no? Entonces dice, para una VPN yo necesito un firewall y un router. El orquestador instruye al VNF manager para que despliegue cada VNF, la VNF de firewall y la de router. El VNF manager le pide al BIM los recursos virtuales, tanto de storage, de almacenamiento, de red, ¿sí? Y de procesamiento, ¿no? El BIM utiliza la virtualización layer, la capa de virtualización, para crear esos recursos sobre el hardware físico. Una vez desplegadas, las VNF son configuradas por su respectivo EMS. El servicio queda operativo y funcionando sobre la infraestructura virtualizada. ¿Sí? Así es como funciona esto. ¿Sí? Casi me sale esto. Bueno, ya voy a revisar. ¿Sí? La terminología, los VNFs, los VNFCs, las MS, los UFN, todo lo que hemos utilizado está en esta tablita. ¿Cómo ayuda NFV a 5G? ¿Sí? ¿Cómo ayuda? Mm, perdón, un momento. Ya, ¿cómo ayuda a 5G al ecosistema? ¿Sí? Obviamente, ayuda en la disponibilidad de la red, ¿sí? Una red virtualizada, ¿sí? Se puede tener una disponibilidad del 99.999% del tiempo, que son un par de horas al año, ¿sí? Nos ayuda a qué? A, obviamente, desplegar servicios mucho más rápidos, ¿no? Ya vimos que si queremos hacer una VPN, ¿sí? ¿Cómo es el proceso? Entonces, mucho más rápido que configurarlo, ¿sí? A través de hardware, ¿no? ¿Sí, no? A través de software. Y obviamente va a disminuir la eficiencia, va a ser más eficiente energéticamente, va a disminuir el consumo de energía, ¿sí? Conclusiones. NFV aparece como la idea de ejecutar funciones de red en hardware de uso general, ¿sí? Basado en tecnologías de virtualización. Una arquitectura NFV comprende los componentes relacionados en las interfaces para proporcionar servicios de red virtualizados bajo demanda. Sí, al introducir soluciones basadas en software, se reduce la dependencia de los proveedores de equipos de red. Es muy importante, ¿no? Lo que decía, que tanto NFV como SDN tratan de abrir esto. Por eso, generalmente las soluciones de SDN, NFV, todas se hablan de Open, Open Flow, Open Live, Open, muchas cosas, porque son interfaces abiertas. ¿Para qué? Para quitar la dependencia con los proveedores de equipos de red. Háblese de Cisco, de HP, háblese de Siemens, de Nokia, ¿sí? En esto, ¿no? NFV es una de las tecnologías habilitadoras de 5G, ya que cumple con los principios de programabilidad y softwareización de la red, ¿sí? El objetivo final es mejorar el aprovechamiento de servicios de red, reduciendo los costos de operación y de mantenimiento, OPEX y CAPEX, y de despliegue, ¿sí? Además, miren, a ver, perdón, además, la NFV transforma las funciones de red de aparatos físicos dedicados, el hardware, los fierros que yo le llamo, ¿sí? A software flexible que se ejecuta en servidores estándar del sector, ¿no? Esto permite reducción de costos, ¿sí? Usar hardware comercial en lugar de equipos propietarios caros, agilidad y velocidad, desplegar nuevos servicios en minutos, no en días y semanas. Por eso ayudaba bastante en disminuir los costos de despliegue de servicios, los días de despliegue de servicios, los tiempos de despliegue de servicios, escalabilidad, añadir, añadir o quitar capacidades de red de forma rápida y bajo demanda, permite a los operadores probar e implementar nuevos servicios más fácilmente. ¿Sí? Y como yo les digo, va a permitir hacer el slicing, ¿no? Cortar la red como si fuera una pizza y distribuir al que necesite. Tú necesitas dos slides, tú necesitas tres, los recursos de la red.
¿sí? Conclusión final, diferencia entre NFV y SDN. SDN plantea la separación del plano de control y el de datos. ¿Sí? NFV plantea que la red debe estar constituida por varias redes virtuales heterogéneas creadas a partir de los recursos físicos existentes. ¿Sí? Ni SDN es NFV, ni NFV es SDN. Una red puede tener la arquitectura de SDN sin estar virtualizada. Y una red puede estar virtualizada sin que su arquitectura sea SDN. Pero cuando trabajan juntas, ¿sí? SDN y NFV son complementarias, pero no dependientes entre sí, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que pueden implementarse cada una en una red independiente, pero trabajando en conjunto nos pueden dar mejores resultados y ayudan a que 5G pueda cumplir con los KPIs que se han planteado.